En TN23 siempre es un gusto contar con su preferencia y con su sintonía. Por eso nos esforzamos en trasladarle a usted noticias y programas de contenido todos los días. Ahora, uno de ellos, el rostro de la noticia, en 30 minutos son analizados por expertos los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. En este caso, un tema laboral, pues todos los seres humanos en determinado momento laboramos, trabajamos, pero ¿somos felices en nuestro trabajo? La felicidad laboral. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante estudiarla y conocerla? Pues hoy lo conocemos nosotros también en voz de nuestro experto invitado, esta vez el licenciado Juan Francisco Calvillo. Él es director del CIIDE, que es el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Bienvenido, licenciado. Gracias, muchas gracias por la invitación. La felicidad laboral o la felicidad en el trabajo, ¿cuál es el término usual y por qué es importante estudiarlo, licenciado? Pues es indistinto, ¿verdad? Podríamos estar hablando de la felicidad laboral. ¿Por qué es importante hablar de ella? La respondería con otra pregunta. ¿Y por qué no? La mayoría de todas las personas, cuando usted les pregunta qué aspiran en la vida, su respuesta es que quieren ser felices. La gente dice que trabaja 8 o 10 horas porque quiere ser feliz. Quieren tener una mejor situación económica porque quieren ser felices. Están haciendo un esfuerzo para que sus hijos estudien, tengan una mejor educación, porque con eso ellos esperan que sus hijos sean felices. Entonces la aspiración del ser humano es ser feliz. Eso es lo más importante en lo que se enfoca el ser humano. La pregunta ahí también vendría, ¿sabemos ser felices? Y ahí la respuesta pues dejaría muchas cosas de entrever. Una de las cuestiones importantes es que en la psicología nos hemos centrado en la patología, nos hemos centrado en los aspectos negativos del comportamiento humano. Y resulta ser que la OMS indica que para el 2020 el 30% de la población padecerá algún tipo de enfermedad mental. Eso es alarmante. Quiere decir que el abordaje que se le ha dado no ha sido el correcto. Debemos de enfocarnos en lo que la gente desea hacer y no en la enfermedad que la gente tendría, producto del sistema en el que está. Porque eso al final lo que hace es que refuerza el sistema en el que estamos viviendo. Enfocarnos en la felicidad entonces es ayudar a las personas a encontrar su fin último, su propósito en la vida, que es el ser feliz. Dentro del área laboral y dentro del área empresarial y personal, cuando una persona es feliz, logra alcanzar sus metas. Una persona deprimida no logra alcanzar sus metas, es más, renuncia a ellas. Una persona feliz logra resultados. Una persona que está deprimida es una persona que al contrario, hasta es lento su actuar, ¿verdad? Una persona feliz logra armonía y respeto. Y dentro del área empresarial, el 10% de compromiso que los colaboradores obtienen dentro de la empresa, producto de que se sienten bien, se sienten felices dentro de ella, se estima que tiene una repercusión del 4% de lealtad y fidelidad de los clientes. En todo este juego de sentimientos, ¿quién es el responsable entonces de esa felicidad laboral? ¿El propio trabajador o la debe promover el empresario o quién más debe intervenir? Para eso tenemos que entender qué es la felicidad, ¿verdad? Para ver de que hay corresponsabilidad. El diccionario de la Real Academia Española señala que la felicidad es un estado de ánimo. Lo interesante es que dice inapropiadamente que viene del tener un bien. Entonces, eso ha provocado que las personas, la definición viene producto de la interpretación que le dan los sujetos. Y las personas consideran que poseer las cosas, es lo que al final viene dando felicidad. Sin embargo, el mismo diccionario de la Real Academia Española señala que es una satisfacción y un contentamiento. Esto es importante entender, de que yo puedo ser conforme ante las situaciones, mas no conformista, ¿verdad? Conformista ya es una exageración de mi actuar. Seligman, que es uno de los psicólogos que invirtió tiempo y recursos para investigar la felicidad, dice que es una sensación profunda de satisfacción con uno mismo y con las circunstancias. Ahí es donde viene la parte de que yo puedo estar conforme con mis circunstancias y que eso me inspire y me motive para un cambio, mas no conformista, creyendo que ya no hay nada que hacer y que ya esto es lo máximo que pude haber logrado.
También dice que viene de la identificación y el cultivo del talento puesto en acción. Una persona es feliz entonces cuando es satisfecha con la vida que tiene. Pero por otro lado es cuando también identifica el talento que tiene y lo pone en acción. Ese talento, si no es puesto en acción, entonces genera frustración. Cuando una persona se enfrenta a riesgos que son menores que las habilidades o el talento que posee, entonces lo que experimenta es frustración. Cuando una persona se enfrenta a riesgos que superan las habilidades que posee el individuo, entonces lo que siente es ansiedad. Lo que hay que buscar es el equilibrio en ello. Hay un concepto importante que está relacionado con esto de la felicidad, que es este señor Seligman lo definió como el flow, que inclusive suena en algunas canciones, ¿verdad? El flow es la satisfacción de lo que se hace. Entonces hay personas que disfrutan lo que hacen y entonces tienen flow, ¿verdad? Porque están disfrutando lo que hacen. Ahí vienen componentes de motivación, vienen componentes de pasión, entre otras cuestiones importantes. Lo interesante de los estudios que se han realizado es las estadísticas que hay detrás, que vienen a quitarnos mitos que tenemos en torno a la felicidad. Fíjese usted, el 50% de la capacidad de ser feliz es genético. Quiere decir que las personas nacen predispuestas a ser felices. Mi particular punto de vista, creo que eso tiene que ver con la evolución, tiene que ver con procesos adaptativos, y entonces uno va heredando a sus hijos, a sus descendientes, esa capacidad de poder disfrutar la vida. Usted seguramente ha conocido en alguna oportunidad personas que son amargadas, personas que no disfrutan ni un solo momento de su vida. El 50% entonces es genético, se refiere al ser. El 10%, se estima más o menos, que el 10% de la felicidad está en función de las cosas que nosotros llamaríamos circunstanciales. El puesto que usted desea, la casa que usted quiere, la pareja que usted desea para sí. Se refiere al tener. El 10% de las cosas que nosotros tenemos afectan nuestra felicidad. Pero el 40% viene de actitudes y de acciones deliberadas que el sujeto realiza. Quiere decir que el hacer contempla el 40% de las componentes para que usted sea feliz. Lo que usted hace determina su felicidad. En este aspecto, ¿dónde entra el salario, el pago? Eso es muy importante. Sería ingenuo e iluso decir que no importa para ser feliz. No podemos estar hablando de la felicidad laboral en una empresa donde no hay justicia, donde los salarios son muy dispersos, donde no hay una política clara de salarial, donde no se cumplen con las condiciones mínimas que la ley aspira, ¿verdad? Eso sería ridículo estar hablando de la felicidad laboral. Es interesante entender que las personas tampoco pueden ser felices si no tienen lo mínimo para subsistir. Las personas necesitan lo mínimo para subsistir, para poder empezar a sentir en su vida el disfrute de la vida. Pero lo que es también interesante es que hay un punto donde usted pasa de ese punto teniendo cosas y lo que sucede es que ya no agregan ni un solo punto a su felicidad. Tener una casa de 20 manzanas no le hace más feliz que tener una casa que conlleve y satisfaga sus necesidades mínimas. Entonces el punto del salario es importante porque se debe cumplir con un salario que es competitivo. Y yo me atrevería a decir algo más. Las personas que son felices es porque saben que son talentosos y los talentosos no soportan estar en un lugar donde no se les valora. Los departamentos de recursos humanos de las empresas, ¿saben detectar estos niveles de felicidad cuando contratan a una persona o bien cómo alentarlos cuando ya la tienen trabajando con ellos? No, lamentablemente no logran identificar. Lo que he tenido la oportunidad como consultor en más de 15, 16 años en el área de gestión humana, gestión del talento, he visto que muchas empresas tienen procedimientos de reclutamiento y selección que son convencionales, pero que no tienen un propósito claro y definido. Aplican pruebas psicométricas que ni ellos mismos entienden,
aplican pruebas psicométricas que han descargado del internet porque no quieren invertir en la selección de personal. Las entrevistas, lejos de ser entrevistas, son interrogatorios, a veces con preguntas ridículas que se hacen en la oferta de empleo, luego en una preentrevista y luego en una entrevista a profundidad, la misma pregunta. No tiene sentido que le pregunten a usted lo mismo que está en su currículo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces los procedimientos de reclutamiento y selección de personal no están afinados del todo en muchas empresas de nuestro país. Mucho menos identificar a la gente que es feliz. Lo que han aplicado son test psicológicos que van a identificar alguna patología, pero eso no tiene mayor relevancia en el área laboral. Al estar mezcladas personas que son felices laboralmente y otras que no lo son, ¿qué pasa? ¿Quién pesa más? ¿Quién jala al otro? Pues esa es una pregunta muy interesante, porque lo que se ha demostrado a través de unas neuronas que han sido llamadas neuronas espejo, es que la felicidad se contagia, pero la amargura también, el resentimiento también. Y es más, los sentimientos negativos se contagian mucho más rápido que los sentimientos positivos. Lo que sucede es que nuestra estructura mental y nuestra estructura genética y cerebral están diseñados para empatizar. Y entonces es por eso que si usted está en un lugar donde una persona empieza a bostezar, lo más seguro es que segundos después usted también esté bostezando, ¿verdad? Eso se debe a las neuronas espejo. Entonces las personas son capaces de sentir lo que la otra persona siente. El éxito de muchos programas de videos donde las personas sufren accidentes, caídas que son dramáticas, usted ha podido ver las expresiones de las personas cuando están viendo esos videos, es como que si lo estuvieran sintiendo, y eso se debe a las neuronas espejo. ¿Qué sucede en el trabajo? Que la gente que llega amargada a trabajar, que la gente que no le gusta el trabajo que realiza, que la gente que tiene conflictos personales que no logra resolver, que no aprendió a ser feliz, que está insatisfecha, que no está conforme, contagia al resto del equipo y lo hace de una manera rapidísima. Gracias, licenciado. En este momento vamos a ir a la pausa, pero hay mucho de qué hablar en este caso, la felicidad laboral, la felicidad en el trabajo, cómo lograrla. Entonces, quédese pendiente de nosotros, volvemos de inmediato. 23 le presenta los hechos más destacados, minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo, desde el lugar donde ocurren las noticias. TN23, el único canal de noticias en Guatemala a las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias las 24 horas. Las últimas novedades de Sears. Nueva tecnología en equipo de ejercicios exclusiva de Sears. Bicicletas estacionarias y elípticas Sport Top, diseñadas para entrenar con la última tecnología. Cuentan con una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas que utiliza tecnología Bluetooth. Totalmente personalizable y sencillo de manejar. Incluye novedades como su integración con Google Maps para escoger tu ruta virtual de cualquier lugar en el mundo. Además, puedes compartir tus resultados y data mediante Facebook y otras redes sociales. Ven a conocer lo último en la tecnología del deporte en Sears. Cuerpo firme, músculos definidos, el mejor estado físico de tu vida. Alcánzalo sin salir de tu casa. Orbitrek de TV Offer fortalece tu sistema cardiovascular, quema grasa y tonifica tu cuerpo. Todo sin impactar tus articulaciones. Orbitrek Platinum, el ejercicio aeróbico más completo, la más avanzada tecnología elíptica. Orbitrek Elite, silencioso, compacto y ligero. Orbitrek X2, combina la rutina cardio con los ejercicios tonificadores de un stepper profesional. TV Offer te ofrece calidad, garantía, repuestos y taller de servicio. El mejor estado físico de tu vida sin salir de casa. Adquiere un Orbitrek a tu medida. TV Offer, líder en acondicionamiento en casa. Si algo me gusta es estar contigo. Tu música. Fue como fue.
como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Imponemos moda. La música de moda. La marca. Continuamos en TN23, hablando hoy sobre la felicidad laboral. ¿Qué es? ¿Cómo lograrla? Pues lo estamos sabiendo con nuestro invitado de hoy, el licenciado Juan Francisco Calvillo, director del CIDE, que es el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Nos quedamos hablando de clima laboral, cómo lograr la felicidad, quiénes sí lo logran, quiénes no, y cómo es que puede ser muy contagioso. Sí, como lo decíamos, el clima se contagia. Al final, usted lo puede ver en el país. Estamos viviendo momentos donde la gente siente pesar, ¿verdad? Y decepción. Y eso se contagia. Las emociones negativas se contagian mucho más rápido que las emociones positivas. Lo decíamos en el segmento anterior. Y por eso hay que prestar mucha importancia al clima laboral. Lamentablemente muchas empresas no lo hacen con seriedad. Y como no lo hacen con seriedad, no terminan de entender que el clima laboral está directamente vinculado con la productividad. Lo decíamos en un inicio, que se estima que el 10% que se incremente el compromiso de los colaboradores con la empresa repercute en un 4% de lealtad de los clientes y satisfacción de los clientes. Eso es un dato importante para las empresas. Lamentablemente no lo toman con seriedad. Lo que hacen es que descargan encuestas de internet, ellos mismos miden el clima laboral y no se puede ser juez y parte en muchas ocasiones, principalmente cuando no hay una cultura de poder medir el clima. El clima es importante para entender cómo es que percibe la empresa los colaboradores. Esa es información que va a retroalimentar a la propia empresa y a su sistema. No podemos caminar a ciegas y creer de que, o caminar ingenuos creyendo de que todo lo que estamos haciendo está bien cuando nuestros colaboradores están manifestando inconformidad con lo que está sucediendo. El clima laboral es quizá el indicador por excelencia que va a tener que ver con la felicidad laboral. También lo tiene que ver la rotación de personal, también lo tiene que ver el absentismo de personal. Cuando la gente se enferma mucho dentro de la empresa, cuando la gente se suspende o falta mucho, lo que está mostrando es que hay resistencia a estar en ese lugar de trabajo. Y hay resistencia porque es una cuestión importante, Víctor. La gente no renuncia a empresas, renuncia a los malos jefes. Y esto es un detalle importante porque el clima laboral nos ayuda a identificar esos problemas que hay. Muchas veces las personas, los directores en las empresas confían mucho en un jefe, pero resulta ser que él es el que contamina el clima laboral. El clima laboral es responsabilidad del jefe. Si el clima es deficiente, la culpa es del jefe. Si el clima es nocivo, la culpa es del jefe. Si el clima es apto para poder desarrollarse y para poder producir, la responsabilidad y el mérito lo tiene el jefe. Desgraciadamente, las personas en este país no tenemos un sistema educativo que enseñe a formar jefes. En la universidad salen con conocimientos muchas veces teóricos de algunas cuestiones que quizá nunca aplican en la vida real, pero respecto a habilidades gerenciales, habilidades directivas, no las posee. Esas no son de conocimiento teórico, esas son de ejercicio práctico. Es importante a los jefes enseñarles a ser jefe. Por eso es que debe de existir una orientación dentro de la empresa, ya no de recursos humanos. Nunca tuvo que haber existido de recursos humanos. Las personas no son recursos, las personas son personas. Debe de existir un área, una unidad que permita la gestión del talento.
la gestión con las personas. Y eso es importante entender cómo las personas se sienten dentro de la empresa. ¿Puede alguien ser feliz laboralmente a costa de otros, licenciado? Mire, eso es excelente pregunta, porque tristemente es lo que estamos viendo en nuestra sociedad con los actos de corrupción que se están teniendo, ¿cierto? Gente que se está enriqueciendo a costa de un pueblo que al final cada vez está más endeudado y con más carencias. No se puede ser feliz a costa de otros, porque la felicidad no viene del tener. Y entonces usted podrá encontrar gente que tenga mansiones, que tenga flotilla de vehículos, que tenga helicópteros y demás, pero no necesariamente es feliz. Es más, hay documentación en otros países, podemos ver en el caso de Japón cómo los índices de suicidio se han disparado, cómo en algunas empresas altos ejecutivos devengando salarios altos se han suicidado. Aquí en Guatemala, pues yo no conozco una empresa que tenga ese indicador, pero en otras partes del mundo, por ejemplo en telefonías, se lleva un índice de suicidios, porque la presión y el estrés y la contaminación mental a la que está expuesto el trabajador, lo que está provocando es que se enferme. No se puede ser feliz a costa de los demás. Es más, el que busca la felicidad de otros encuentra la suya propia. Y eso creo que es importante para identificar los talentos, porque los talentos siempre están al servicio de otros, nunca están al servicio propio. No son egoístas, sino que son buscando el bien común. Eso es un detalle importante. Eso quiere decir que la felicidad está más asociada con lo que se hace y con la actitud que se tiene cuando se hacen las cosas. Y está menos asociada en cuanto con lo que se tiene o con lo que se aparenta. Eso es un cambio de paradigma que debería existir en nuestra sociedad, porque aunque nos hemos burlado de aquel refrán de que el dinero no es la felicidad, pero la sustituye muy bien, lo que dicen las investigaciones en este tiempo es que no la logran sustituir. Para usar ejemplos prácticos, en este momento, supongamos, hay una persona que no es feliz en su trabajo. ¿Cree que sí puede serlo en otra, o hay personas que están destinadas a nunca lograr esta felicidad laboral? Pues yo creo que la felicidad es una decisión. Usted decide ser feliz en el momento que usted así lo quiera. Lamentablemente es una decisión que se aprende y muchas veces no nos han enseñado a ser felices. Y lo que pasa es que estamos metidos en una carrera donde hacemos rutinas todos los días, pero no necesariamente estamos siendo más felices. Estamos trabajando más horas, estamos quizá cobrando horas extras, estamos teniendo una mejor situación anterior en nuestras necesidades, pero no por eso estamos siendo felices. Es una decisión y hay que aprender a hacerlo. Dentro de las empresas es bueno que usted manifieste su inconformidad. Las empresas que el día de hoy sigan creyendo que eso es acto de rebeldía, que ese es un acto insurgente, que usted no puede expresar lo que piensa porque va a atentar contra la empresa, esas empresas no van a trascender y lo más probable es que tarde o temprano van a desaparecer, porque es importante escuchar la mentalidad de las personas, es importante escuchar la percepción que tienen las personas respecto a la empresa. Usted no puede ser feliz si las condiciones que están ahí son precarias, por ejemplo, hacinamiento, inequidad en el salario, etcétera. Lo más difícil a veces es ser honesto con uno mismo, pero ¿cómo puede hacerse el autoexamen para saber si está siendo feliz o no en su trabajo? Pues yo creo que una buena prueba son los lunes, son los domingos por la tarde, ¿verdad? El domingo por la tarde, si usted se encuentra con ánimo para decir, mañana es día laboral y voy a llegar a seguir haciendo lo que estaba haciendo, terminar este proyecto, quiere decir que ese trabajo a usted lo gratifica. Tenemos un problema con el concepto del trabajo y es que en nuestra cultura se ha mantenido equivocadamente que el trabajo es una maldición. Eso tiene mucho que ver con una mala interpretación de cuestiones religiosas y bíblicas. Y decimos el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Pero si nosotros leemos la Carta de Derechos Humanos, nos damos cuenta que el trabajo dignifica. El trabajo es un derecho y el trabajo hace que las personas se dignifiquen a sí mismas. En la tercera edad vemos a las personas que se deprimen porque ya no están laborando, porque sienten que no están aportando, que no están siendo útiles.
Yo creo que ese es un sentimiento terrible, el sentir que lo que usted está realizando no es útil para nadie. Entonces creo que es importante evaluar su actitud ante el trabajo donde está, sentirse si usted realmente es útil, si usted está aportando o si simplemente se ha prostituido, y porque ese es otro problema, licenciado. Resulta ser que hay personas que trabajan con buenos salarios, con buenos puestos, pero no disfrutan lo que hacen. Las universidades están llenas de estudiantes que eligieron carrera en función de creer que les va a abrir una puerta al mercado laboral y no en función de sus habilidades, de sus destrezas, de su talento, de sus competencias. Y eso al final tampoco deja nada positivo. Por eso el día de hoy los médicos podrán confirmar que las personas padecen un sinfín de enfermedades psicosomáticas. Estamos por concluir entonces sus consideraciones finales y sus recomendaciones para la felicidad laboral. ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Las empresas deben de invertir en que sus empleados estén felices, porque un empleado feliz es un empleado productivo. Un empleado insatisfecho es un empleado que no va a producir y que va a contaminar. Y no basta con sacarlo si el ambiente sigue siendo hostil, porque el que llegue entonces va a volver a sentirse igual. Entonces es importante invertir en climas que sean agradables y propicios. Y para las personas, recordemos que la felicidad es una decisión. Es importante ser flexible, no fijarse a ideas y mantener esas ideas porque usted siempre lo ha creído. Es importante aprender. Y para eso es valioso ser flexible. Es importante ser optimista. Usted no puede iniciar una carrera, una competencia creyendo que va a perder, mejor ni lo haga. Es importante confiar. Nuestra sociedad cada vez nos impulsa más a que no confiemos en las personas, pero es importante confiar. Una persona que no confía en los demás es una persona que está enfermándose. Es importante disfrutar. No tiene sentido que usted trabaje de lunes a viernes y que el sábado llegue a pelear con la familia y el fin de semana salgan de paseo para estar peleando con sus hijos. No saben disfrutar los días ni los minutos en compañía de sus seres amados. Es importante comprometerse, porque una persona que no se compromete es una persona que no está dando lo mejor de sí. Y es importante cooperar más que competir. La cooperación busca el bien común. La competencia es un paradigma que no nos ha dejado cosas buenas. Licenciado Calvillo, gracias por estar con nosotros compartiendo entonces estos conocimientos sobre felicidad laboral. Hemos escuchado entonces en voz de un experto esta temática tan importante. Todos somos trabajadores en alguna etapa de nuestra vida y lo ideal es que seamos felices. ¿Cómo identificar si lo estamos siendo o no y qué podemos hacer nosotros? Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y vienen programas que le van a interesar mucho.